Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Chicos de séptimo, este video tiene como objetivo tratar de reforzar un poco más las cosas que hemos estado viendo en clase y espero que les sea de gran utilidad. Vamos a ir viendo cómo se resuelve cada una de las secciones que tiene esta guía. El primer tema que aparece es el algoritmo de la división. Habíamos dicho lo siguiente, un algoritmo va a ser una secuencia de instrucciones, ¿de acuerdo? Esa secuencia de instrucciones se tienen que ir cumpliendo etapa tras etapa, como lo dice aquí la definición. Secuencia de instrucciones que cumpliendo etapa tras etapa se logra una solución requerida. El primer caso de esto es lo que tenemos como ejemplos sobre determinar si un número es par o impar. Cuando hablamos del algoritmo de la división, primero vamos a tener claro qué es la división y cuáles son las partes de la división. Cuando estamos haciendo una división, lo que buscamos es repartir, básicamente es repartir. En una división, como una estructura clásica como esta, cada número que aparece tiene un nombre particular. Este de acá le decimos divisor. Este de acá le damos el nombre de dividendo. Este que se encuentra en la parte inferior por acá le damos el nombre de cociente. Y este que se encuentra por acá abajo le llamamos residuo. ¿Ok? A la hora de que vamos a hacer una división, como es la que tenemos acá, lo que decimos es, bueno, en la tabla del 2, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 12 o cercano a 12? Es bastante claro que 2 por 6 es 12 y 12 menos 12 sería 0. Ahora bien, en el ejercicio que tenemos al lado, que es determinar si 17 es un número par o impar, hacemos el mismo procedimiento. Obviamente en la tabla del 2 no hay un número en específico que multiplicado por 2 nos dé 17. Pero tenemos el 8, que se acerca bastante. 2 por 8 es 16. A 17 le quitamos 16, sería pues 1. Mucho cuidado con las observaciones que se hacen aquí abajo. Todo número dividido entre 2, cuyo residuo es 0, es par. Eso quiere decir que si la parte de aquí abajo a nosotros nos da 0, podemos garantizar que el número es un número par. Ojo a la segunda observación. Todo número dividido entre 2 y cuyo residuo es diferente de 0 es impar. Si lo que hay aquí abajo, después de hacer nuestro proceso, no es 0, entonces decimos que el número es impar. Veamos esto en los ejercicios que aparecen más abajo. Tenemos el 13 y vamos a dividirlo entre 2 aplicando el algoritmo de la división para ver si es par o impar. Específicamente algo que multiplicado por 2 nos dé 13, pues no hay. 2 por 6 serían 12. Es lo más cercano. 2 por 7 sería 14, nos pasamos. A 3 le quitamos 2, sería 1, 1 menos 1, 0. Nuestro residuo aquí es diferente de 0, no es 0. Por lo tanto, entonces vamos a decir que esto es un número de tipo impar. En el caso de la segunda operación que nosotros tenemos acá, vamos a hacer el mismo proceso, 124 dividido entre 2. Tomamos el 1 y el 2, buscamos algo en la tabla del 2, que multiplicado por 2 nos dé 12. Creo que la respuesta es bastante obvia, serían 12. A 12 menos 12, a 12 le quitamos 12, serían 0. Bajamos nuestro 4. 2 por 2 serían 4. 0. Quiere decir entonces que la respuesta de este ejercicio sería algo par. ¿Ok? Es un número par. Entonces, teniendo en cuenta el procedimiento que acabamos de hacer, básicamente lo que hacemos es una división con conocimiento de primaria y al trabajar nos vamos a fijar en el residuo, tomando en cuenta si es un número diferente de 0 o si es 0. Si es un número diferente de 0, impar. Si es un número igual a 0, o sea que nos dio 0 como resultado, par. Ahora, hay ocasiones en las cuales nosotros queremos hacer una división y queremos saber si se puede dividir una cantidad entre un número determinado. Ahí es donde entramos a lo que es el concepto de divisibilidad y de divisor y nos vamos a enfocar específicamente en lo que son las reglas de divisibilidad. Existen varias reglas de divisibilidad, pero para efectos de trabajo nosotros vamos a trabajar con 6 reglas, disculpen. Las reglas van a ir de la siguiente manera. La primera es la divisibilidad por 2, o lo que vamos a llamar, nada más para abreviar de ahora en adelante, de 2, o de 3, o de 4. De 2 lo que dice es que la última cifra es 0 o número par. Traduciendo eso, lo que esperamos es que tengamos un número que termine en 0, 2, 4,
6 o el 8, que termine en alguna de esas cifras que están ahí. Que su última, en el caso de la divisibilidad por 2, mucho cuidado con esto, por 5 y por 10, tenemos una situación en la cual nosotros no tenemos que realizar ningún tipo de cálculo. Simplemente lo que hacemos es ver la terminación de los números. Esto es realmente útil. En el caso de la divisibilidad por 5 o el de 5, que termine en 0 o bien en 5. Y en el caso de la divisibilidad por 10 o de 10, que termine en 0. Con solamente esos detalles podemos saber si un número se puede dividir en algunas de esas cantidades. Pero bien, ahora tenemos los casos de las leyes o reglas en donde sí tenemos que realizar un poco de procedimiento. Estas son específicamente dos, lo que es divisibilidad, o D3 y D7. El D3 lo que dice es que tienes que sumar las cifras y que el resultado sea divisible por 3. Aclaremos esto. D3. El D3 te pide sumar las cifras. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de utilizar un ejemplo para poder ilustrar esta situación. Imaginemos por un instante que tenemos una cifra como 24 y queremos saber si se puede dividir entre 3. Sumamos las cifras, 2 más 4. 2 más 4 serían 6. Esta cantidad que nos está quedando aquí como resultado tiene que ser múltiplo de 3. Eso quiere decir que puedes encontrar esto como resultado en las tablas de multiplicar. 3 multiplicado por algo tiene que dar 6. 3 por 2 es 6. Por lo tanto, esa cantidad 24 sí se puede dividir entre 3. Pensemos en una cifra tal vez un poquitín más grande. ¿Okay? 216. Sumamos nuevamente las cifras. 2 más 1 más 6. 2 más 1 son 3 y 3 más 6 son 9. Misma situación. Okay, pensemos un momentito en 355. 3 más 5 más 5. 3 más 5 son 8, 8 más 5 son 13. Ya en estas circunstancias ese número no se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Porque resulta ser que el 13 no es un resultado que aparezca en la tabla del 3. No hay un número que multiplicado por 3 te dé 13. Ahora bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque hay una regla acá que es la divisibilidad por 6 o de 6 que no requiere un procedimiento en sí, pero lo que necesita es que se cumplan D2 y D3 al mismo tiempo. Necesitamos que haya un número que se pueda dividir por, si queremos saber si un número es divisible por 6, tenemos que verificar que se cumplan tanto las reglas del 2 como la del 3. Un caso, por ejemplo, sería el 216. El 216 tiene la siguiente característica. Sabemos que se puede dividir por 2 porque de acuerdo con D2 termina en 6. ¿Ok? La regla o la divisibilidad por 2 dice que si termina en 0, 2, 4, 6 u 8 se puede dividir entre 2. Esto se puede dividir entre 2. Y también se puede dividir por 3 gracias a la operación que acabamos de hacer. Este número 216 al dividirse por 2 y dividirse por 3 también se puede dividir por 6. ¿Okay? Esto es algo muy importante de destacar. Retrocedan las veces que sea necesario este video para poder repasar esta explicación. Deben cumplirse las dos características al mismo tiempo. Finalmente, hablemos de lo que sería D7 o divisibilidad por 7. En D7 ocurre lo siguiente. Tenemos que realizar dos pasos. El primer paso siempre va a ser una multiplicación por 2. Multiplica por 2. Ese va a ser nuestro primer paso. Y una vez que hayamos hecho la multiplicación por 2, lo que vamos a hacer como segundo pasito es realizar una resta. ¿Cómo va eso? En el caso de la divisibilidad por 7, esperamos que el resultado después de hacer esos pasos de 0 o alguien que sea múltiplo de 7. Misma situación que con la regla del 3. Esperar encontrar ese resultado en la tabla del 7 como respuesta. Pensemos un momentito en la cantidad que tenemos ahí como ejemplo. Un número como el 343. El 343, su última cifra es 3. Entonces, el primer paso va a ser tomar esa última cifra y multiplicarla por 2. Siempre por 2. Es parte del procedimiento. 3 por 2, 6. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, vamos a tachar momentáneamente el último número de la cifra que tengamos, de la cantidad que tengamos.
Vamos a tachar eso y vamos a escribir solamente el número que nos queda. En este caso sería 34. Vamos a hacer una resta de 34 menos el resultado de la multiplicación. 34 menos 6 son 28. Quiere decir entonces que 28 es un número que está como resultado en la tabla del 3. Hay alguien que cuando agarramos 7 y lo multiplicamos por alguien nos da 28 y ese sería 7 por 4. Eso es lo que nosotros debemos estar velando. Eso es lo que nosotros debemos revisar. En la guía que viene acá, en la parte 5, lo que nos interesa es poner los números que puedan dividir a estas cantidades. En el caso del primero, que dice, determina entre cuáles números son divisibles los siguientes números naturales, es decir, determina los divisores de los siguientes números naturales, lo que nosotros vamos a tratar de ver es cuáles reglas de las que ya acabamos de estudiar sirven, cuáles son las que nos funcionan. Una de las cosas que podemos aplicar acá es la siguiente, y es muy útil. No puedes dividir de manera exacta un número que sea, no puedes dividir un número, por ejemplo, en el caso del 4, entre un valor que sea más grande que él. Y ahí no va a dar un resultado, no va a dar un resultado exacto, entero. Entonces, al 4 lo vamos a poder dividir entre 2. ¿Por qué? Porque tiene una terminación par, pues termina en 4. Evidentemente no se puede dividir entre 3. Y de ahí en adelante nos quedarían probar reglas 5, 7, 6, 5, 6, 7 y 10, pero no funcionan. Porque son números mayores que 4, esto quedaría hasta acá. En el caso de lo que es el número 2, analizamos lo mismo. ¿Qué números pueden dividir al 9? El 2 no lo puede dividir por la terminación. Termina en 9 y para dividir entre 2 deberíamos tener 0, 2, 4, 6 u 8. Pero sí se puede dividir entre 3. 3 por 3 es 9. Se puede dividir entre 3 sin ningún problema. Pero no se podría dividir ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7, ni entre 10. Entonces descartamos ahí. Siempre es bueno cuando estemos revisando y haciendo ejercicios de este tipo, tratar de descartar, tratar de eliminar aquellas reglas que no nos van a servir. Por ejemplo, en el caso de 189, no vamos a poder dividirlo entre 2 por su terminación, ni entre 5 por su terminación, ni entre 10 por su terminación. ¿Okay? Termina en 9 y ocupamos que termine en 0, o en 5, o en 2, 4, 6 u 8. En alguna de esas para poder aplicar de 2, de 5 o de 10. Nos quedaría por probar 2, lo que sería divisibilidad por 3 y divisibilidad por 7. Entonces, veamos el 189 un momento. En el caso del 189, okay, si quiero probar de 3, entonces tendríamos que decir lo siguiente. Tendríamos que sumar 1 más 8 más 9. 1 más 8 son 9 y 9 más 9, 18. Quiere decir que esto sí se puede dividir entre 3, ya que en la tabla del 3 esto está como resultado. Ahora probemos D7. El D7 lo que nos dice es, haga un primer paso, agarre su última cifra, multiplíquela por 2, y luego de que haga eso, que el resultado de 9 por 2 sería 18, tache este último numerito, ignóralo momentáneamente y escriba lo que le queda, 18 menos 18. A la hora de hacer esa restita, nos da 0 como resultado. Recordemos lo que estaba en la regla anteriormente. Es un número que se puede dividir entre 7. Si nos daba 0 o un múltiplo de 7, se podría dividir entre 7. En el caso del segundo ejercicio que tenemos acá, bueno, en el último ejercicio que es el 435. Reglas que no van a servir. Por su terminación, la del 2 no sirve, ni la del 10 tampoco. ¿Okay? Vamos a analizar ahora si nos sirven D3 y D7. Entonces, en el 435, investigamos primero D3. Sumamos 4 más 3 más 5. 4 más 3 serían 5 y 4 más 3 serían 7, perdón, y 7 más 5 son 12. Esto es un múltiplo de 3, es un resultado que está en la tabla del 3, por lo tanto esto se puede dividir entre 3 sin ningún problema. Esto se puede dividir entre 5 sin ningún problema gracias a su terminación, termina en 5. Lo que nos quedaría por probar es el D7. Primer pasito, la última cifra sería 5. 5 por 2, 10. Segundo pasito, tachamos el último número, la cantidad que nos quedaría es 43, restamos el resultado de la multiplicación, 33. Pero 33 no es un resultado que esté en la tabla del 7, no hay nada, 7 multiplicado por ningún número nos va a dar 33. Entonces, estos serían los divisores de este ejercicio. Prosigamos.
Ahora bien, en el caso de la siguiente página, hablamos sobre números primos y números compuestos. En el caso de los números primos, son números que solamente se van a poder dividir entre uno y ellos mismos. Los números compuestos tienen más divisores. Es importante que nosotros manejemos por lo menos los divisores existentes desde el 1 hasta el 100. Eso nos facilita mucho la vida, porque entonces no vamos a tener que martirizarnos pensando en qué reglas se pueden aplicar o no. Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de recordar y memorizar los números que vamos a hacer en esta lista. Son 25 números, no son muchos, pero tampoco son tan poquitos, pero podemos ir aprendiéndolos poco a poco, de 5 en 5, 1 cada día. Los primeros 5 serían 2, 3, 5, 7 y 11. Son números que solo puedes dividir entre ellos nada más, entre ellos mismos y entre el 1, no existe otra cosa. La siguiente tanda sería 13, 17, 19, el 23 y el 29. Recomiendo tratar de irlos aprendiendo, ojalá de 5 en 5, uno cada día. La siguiente tanda sería 31, 37, 41, 43 y 47. Son números que solamente vas a poder dividir entre ellos mismos y entre el 1. La siguiente tanda de números sería 53, 59, 61, 67, 71. ¿Okay? Y la última tanda de números sería 73, ¿verdad? Vamos a mejorar ese 3, 73, 79, 83, 89 y finalmente el 97. Cada vez que nosotros veamos números de esa lista que acabo de mencionar, simplemente lo que vamos a hacer es dividirlos entre ellos mismos. Es imposible dividirlos entre otro número diferente. No son divisibles más que entre ellos mismos y entre el 1. Es importante reconocerlos para no gastar tiempo, por ejemplo, en un número como el 37, no gastar tiempo viendo a ver qué reglas de divisibilidad se aplican. Solamente lo vas a poder dividir entre 37 y se acabó. Para poner un ejemplo de los que se encuentran ahí. Cuando nosotros nos piden descomponer, de acuerdo con el subtítulo que aparece ahí, números compuestos y sus factores primos, la descomposición va a consistir en un proceso en el cual vamos a ir dividiendo poco a poco, poco a poco. El primer ejemplo nos plantea una forma correcta de hacer estas cosas. Por ejemplo, tenemos el 40 y el 40 lo vamos a tratar de dividir, pero vamos a tener que dividirlo utilizando factores primos. Cuando hablo de factores primos me refiero a los números que aparecen en esa lista. Vamos a ir utilizando el 2 y dividiendo el número que tengamos entre 2 hasta que ya no sea posible. Cuando no sea posible dividir entre 2, se avanza a utilizar el 3. Cuando ya no sea posible dividir entre 3, se avanza a utilizar el 5 y luego el 7 y así sucesivamente utilizando números primos. Es por eso que en este procedimiento, por ejemplo, colocaron el 40. 40 se puede dividir entre 2, sería 20. 20 se puede dividir entre 2, serían 10. 10 se puede dividir entre 2, serían 5. Pero ya 5 es un número primo y 5 solo entre 5. Por lo tanto, el resultado sería 1. Nótese la forma en la que aparece la respuesta escrita. 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Esto, gracias al conocimiento que tenemos sobre potencias, se puede expresar de manera unida 2 elevado a la 3, que es la respuesta que aparece aquí. Pero el asunto en este ejercicio, con respecto a las formas incorrectas de hacer o de trabajar, radica en el hecho de que a veces utilizamos números que no son primos para dividir. El 4 no es un número primo. Reitero, solo puedes utilizar números que se encuentren en este listado. Solo números que se encuentren en este listado. De lo contrario, el número va a quedar descompuesto de forma incorrecta. Ahora bien, pongamos en práctica esta situación. Si tenemos un número como el 12 y lo vamos a factorizar, empezamos dividiendo con el 2, que sería el primer número primo. 12 entre 2 serían 6. 6 también se puede dividir entre 2, lo cual sería 3. Pero 3 ya es un número primo y 3 solamente se puede dividir entre 3. Detenemos nuestro proceso. Escribiríamos esto como 2 a la 2 por 3. En la número 6 nos ahorramos un montón de trabajo, ya que el 17 es un número primo y 17 solamente se puede dividir entre 17. Por lo tanto, la respuesta de acá es 17.
Esto es de vital importancia conocerlo para no gastar esfuerzo valioso dividiendo algo que simplemente no es un número factorizable. Por último tenemos el 64. En el caso del 64, podemos dividirlo entre 2, sería 32. El 32 se puede dividir entre 2, serían 16. El 16 se puede dividir entre 2, serían 8. Y el 8 se puede dividir entre 2, sería 4. Y el 4 se puede dividir entre 2. El 2 se puede dividir entre 2, 1. Noten y observen que el proceso siempre se va a detener cuando lleguemos hasta 1, porque 1 solo se puede dividir entre 1. Y nuestra respuesta quedaría como 2 a la 6, ya que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ahora bien, teniendo este conocimiento en claro, cerramos la guía con dos temitas, uno que se llama mínimo común múltiplo y otro máximo común divisor. ¿Qué es esto del mínimo común múltiplo? Es el número más pequeño que puedas encontrar que sea divisible por otros. Por ejemplo, tenemos al 4 y al 5. Quiero encontrar un número lo más pequeñito posible que pueda dividirlo entre 4, pero también pueda dividirlo entre 5. En el procedimiento que nosotros tenemos ahí tenemos una situación muy parecida a lo que es la factorización, pero sabemos que es diferente porque no solamente se está utilizando un número para trabajar, sino que ahora estás utilizando 2. Entonces, el primer paso que vamos a seguir es ver los números que tengamos y tratar de dividirlos entre 2. Si hay alguien, obviamente, que se pueda dividir entre 2. Anotamos el 2 y tratamos de investigar si hay alguno de ellos que se pueda dividir por 2. 4 se puede dividir entre 2. 4 entre 2 son 2. 5 no se puede dividir entre 2. Entonces vamos a bajar ese 5. Vamos a reescribirlo otra vez. Volvemos a revisar de nuevo este renglón de procedimiento y volvemos a hacer el mismo análisis. Bueno, está bien. Quiero ver si hay alguien que se pueda dividir por 2. 2 entre 2 es 1. 5 no se puede dividir entre 2. Entonces se vuelve a bajar. En esta última parte lo que nos está quedando es un número primo, el 5. Entonces tenemos que estar muy claros que 5, pues solo entre 5. 1 y 1. Una vez que nosotros hayamos llevado toda la operación hasta 1, multiplicamos los números que quedan en este costado derecho. 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. 20 es el número más pequeño que puedes dividir entre 4 y entre 5. Agarras 20, cualquiera, 20 cosas, 20 confites, 20 chocolates, 20 sillas, 20 personas, vas a poder hacer grupos de 4 perfectamente sin que sobre ni falte nadie, y grupos de 5 también perfectamente sin que sobre ni falte nadie. Eso entonces a nosotros nos lleva a este punto de acá. Que esto me lo olvidaba mencionar y quiero dejarlo claro para los videos siguientes. Siempre es bueno, ojalá, para poder practicar un poquito más en casa, pausar el video después de haber recibido la explicación e intentar resolver la parte de la guía por cuenta propia, para después verificar de acuerdo con los procesos que voy a desarrollar. Muy bien, intentemos ahora hacer esto. Tomamos los dos números que tenemos acá, el 2 y el 5. Tiene que quedar sumamente claro que esto no es una coma decimal, sino es una coma para separar las cantidades que tengamos. Empezamos. Colocamos el 2, porque aquí hay un número que se puede ir entre 2, que sería el 2. 2 solo entre 2, 1 bajo el 5. Y aquí 5 solo entre 5. Multiplicando estos dos numeritos de acá, 10. Quiere decir que el MCM en este ejercicio es 10. El número más pequeño que puedes dividir entre 2 y entre 5 es el 10. Ahora vamos con el de la derecha. 6, 10 y 3. Misma situación, tratamos de ir dividiendo por 2. 6 se puede dividir entre 2, serían 3. 10 se puede dividir entre 2, serían 5. Pero 3 solo entre 3, por eso hay que bajarlo. Y aquí ya nos empiezan a quedar números primos, entonces vamos a tratar de ir utilizando pues los números primos nada más. Por ejemplo, 3 solamente se puede dividir entre 3. Bajo el 5, 1. Y 5 en la última línea solo se puede dividir entre 5. 2 por 3 son 6 y 6 por 5, 30. El MCM de este ejercicio sería 30. Es importantísimo saber los números primos, es importantísimo memorizarlos para saber que cada vez que yo los encuentre solamente los podré dividir entre ellos mismos y nada más. Y finalmente avanzamos al último tema, que es el concepto de máximo común divisor. A diferencia del anterior, el máximo común divisor es el número más grande que puedas encontrar
que divida a otros. Por ejemplo, tengo el número 12 y tengo el número 18. Quiero encontrar el número más grande que pueda dividir a los dos al mismo tiempo. Para eso aplicamos el mismo proceso del caso anterior. Vamos a ir dividiendo, pero con una condición. Es importantísimo tener esto en cuenta. No bajar números. No los bajen. No pueden bajar números acá. Tenemos que buscar un número que nos permita dividir a todos los que estén aquí al mismo tiempo. 12 y el 18. Que estemos totalmente seguros de que puede dividir. 12 entre 2 serían 6. 18 entre 2 serían 9. En el momento en el que alguno de ellos no se pueda, digamos, si yo quisiera seguir insistiendo con el 2, 6 entre 2 sí se puede dividir, serían 3. Pero 9 entre 2 no. Entonces quiere decir que este número ya no me sirve. Debo buscar utilizar otra cosa. Y ahí cambiamos entonces a 3. 6 entre 3 son 2. Y 9 entre 3, pues es 3. Va a haber un momento para detenernos. Y aquí hay que tener mucha claridad en este punto. No necesariamente todas las columnas van a llegar a 1. La forma para saber en qué momento de detenernos es el hecho en que en la última fila vamos a estar encontrando números primos. En este punto que salieron 2 y 3, 2 solamente se puede dividir entre 2 y 3 solamente se puede dividir entre 3. Pero de acuerdo con mi proceso de trabajo necesito buscar a alguien que los pueda dividir a los dos al mismo tiempo. Y no podemos anotar el 1 porque el 1 es un divisor universal y estaríamos dividiendo por siempre. Por lo tanto el proceso va a quedar hasta acá. 2 por 3, 6. 6 es el número más grande que puede dividir a estos dos. Tomando eso en cuenta, entonces, nuevamente, como les digo, tratemos de resolver lo que está aquí en la parte final. Pongamos los números. Recuerda pausar el video, ojalá, antes de que se empiece a realizar la operación, para que la puedas hacer solo o sola en casa. ¿Okay? Antes de ver la respuesta, intentar resolverlo por cuenta propia y después darle play al video para ver cuál es el resultado de la operación. Bueno, tomando en cuenta entonces lo que hemos estudiado, el resultado de la operación sería el siguiente. En el caso del primero puedo dividir por 2. 12 entre 2 serían 6, 10 entre 2 serían 5. Sin problema. Pero ya aquí nos está quedando una situación interesante. Sale un número primo y tengo un 6. Resulta ser que el 5 solamente se puede ir entre 5, pero 6 no se puede ir entre 5. Entonces nos detenemos. La respuesta a esto es 2. Nuestro MCD es 2 en este ejercicio. En el otro, podemos dividir por 2. 16 entre 2 son 8, 24 entre 2 son 12, 32 entre 2 son 16. Volvemos a dividir por 2. 8 entre 2 son 4, 6, 8. Una vez más, 2, 3 y 4. Nótese cómo en este punto ya empiezan a aparecer números primos y eso entonces nos va a ocasionar un pequeño bloqueo. ¿Por qué? Porque solamente se pueden dividir entre ellos mismos. 2 solo entre 2, 3 solo entre 3. Por tal razón, vamos a detener nuestro proceso hasta aquí. 2 por 2 por 2, lo cual sería 8. MCD igual a 8. Espero que este video les sirva como refuerzo y si tienen alguna duda o alguna consulta, no duden en enviarme algún mensajito por los medios de comunicación establecidos. Que pasen un buen día.